Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Christopher Freire Bueno, soy alumno de la Escuela de Derecho y les voy a hablar sobre el juicio de amparo. El amparo es un juicio independiente autónomo que tiene reglas que se establecen en la ley de amparo ante las inconstitucionalidades de los artículos 14 y 16 constitucional. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscrite, ya sea por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para la protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También por actos y omisiones de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de las competencias del Distrito Federal. Esto siempre y cuando violen las garantías o los tratados internacionales que sean otorgados para la protección por estos mismos. El juicio de amparo se tramitará por vía directa e indirecta. El amparo directo es aquel que la demanda se hace ante la autoridad correspondiente para que éste sea quien redirija al tribunal de circuito, ya que este es el que dicta la sentencia. En el amparo indirecto, este se presentará ante el juez del distrito para que él lo resuelva. En el juicio de amparo, las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales, las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejando constancia de lo esencial. También puede presentarse de forma optativa, ya sea de forma impresa o electrónicamente. Esta última utilizando lo que viene siendo la firma electrónica. En las partes del juicio de amparo tenemos al quejoso, que este debe de tener el carácter de ser quien aluce ser el titular de un derecho subjetivo en el cual tenga el interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de esta ley de amparo. Estos deben de producir una afectación real y de forma directa para él. En segundo lugar tenemos a la autoridad responsable, que esta, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Y en tercer lugar tenemos al tercer interesado, que este, pudiendo tener tal carácter, ya pudiera ser la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista la contraparte del quejoso, la víctima del delito u ofendido, el indicado o procesado cuando el acto reclamado sea el que no ejerció o el desistimiento de la acción penal en el Ministerio Público, el Ministerio Público mismo que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado. Y por último tenemos al Ministerio Público Federal, que en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que señala esta ley. También tenemos que la capacidad es la aptitud que se encuentra o faculta a un individuo para adquirir los derechos, contraer obligaciones y celebrar actos jurídicos en general. En materia de amparo constituye un requisito procesal para que el quejoso o el tercer perjudicado autorice a cualquier persona para que éste pueda intervenir dentro del juicio las garantías con las facultades que señala expresamente la ley de amparo, excepto en los casos que se acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Mientras que la personalidad se refiere a la identidad jurídica por el cual se reconoce una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extracción. Esta será de 30 días. Cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, este podrá exponerse ante hasta 8 años. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener un efecto privado total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, esto pudiera ser hasta los 7 años, contados a partir de que de manera inauditible la autoridad responsable notifique el acto de grupos agrarios mencionados, o cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la libertad. Son competentes para conocer el juicio de amparo
En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo, los tribunales colegiados de circuito. En tercero, los tribunales colegiados de apelación. Cuarto, los juzgados de distrito. Quinto, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal, en caso previsto de la ley. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento. En primer lugar, si son cónyuges o parientes de algunas de las partes, de sus abogados o representantes en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado. En segundo, si tienen interés personal en el asunto que hayan motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o pariente en grados expresados en la fracción anterior. Si son abogados o apoderados de las partes en el asunto que hayan motivado el acto o en el juicio de amparo, entre otras. El que se excuse deberá en su caso proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que se debe de sustituirlo resolverá lo que corresponda en tanto se califica la causa del impedimento. En las recusaciones, conocerán de las excusas y recusaciones, el primero en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia. En segundo, la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia, así como lo supuesto en el artículo 56 de esta ley, y los tribunales colegiados de circuito. El juicio de amparo es improcedente ante las contradicciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra actos del Congreso de la Unión, contra resoluciones de los tribunales colegiados de distrito, entre otros. En el artículo 63 nos habla sobre el seguimiento del juicio de amparo, que este procede cuando, en primer lugar, el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley lo establezca, requerimiento. En caso de desistimiento, se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibido de no hacerlo, se le tendrá por desistido y se continuará el juicio. En segundo lugar, tenemos que el quejoso no acredite sin causa razonable al juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en los términos 27 de esta ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento del órgano que se le decretó. En tercer lugar, tenemos que el quejoso muera durante el juicio si el acto reclamado solo afecta a su persona. En cuarto lugar, tenemos de las consistencias de los actos apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probara su existencia en audiencia constitucional. Y durante el juicio se advierte o sobrevenga algunas causales de improcedencia. En las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo ocuparán los individuos particulares o las personas privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediera en el caso especial sobre no verse en la demanda. La sentencia debe contener, en primer lugar, la fijación y precisión del acto reclamado. En segundo lugar, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios. En tercer lugar, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. En cuarto lugar, las consideraciones y fundamentos legales que se apoye para conceder o negar o sobreseer. En quinto lugar, los efectos o medidas que se introducen a la concesión del amparo. En sexto lugar, los puntos resolutivos que se exprese el acto reclamado, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia por las partes considerativas. Eso sería todo. Muchas gracias.